Ok, tenemos primero el repaso. Mónica, ¿quieres decir algo? Sí, podremos empezar desde la parte de aminoácidos. Ok, vamos a entrar en esa parte ya. Primero voy a terminar esta parte. No, no es muy simple. Aminoácidos. Ya, vamos a tocar esa parte. Ya, ¿alguna parte en específico o en general la parte de aminoácidos? Creo que estaba entre proteínas. ¿Quieres algo en específico sobre aminoácidos? No, un poco general. Ya, ya, ya. Entonces lo tomamos 50 aminoácidos. Ok, primero vamos a empezar con estas, bueno, hablando de las precisiones anteriores, ya de la primera que llevamos en esta segunda unidad, hablaba sobre la parte de lo que son los ácidos y bases, ¿no? Dentro de sus PPTs ponen como que cuatro definiciones de lo que es ácidos, que son estas cuatro de acá, incluyendo la de Usanovic, pero sobre todo hablando de las teorías como tal, ácido-base, vamos a ver que tenemos sobre todo tres, ¿no? Que son la de Reynolds, Bronsted, Lowry y Lewis. Ahora, aquí están las cuatro definiciones relativamente importantes que saqué de ácidos. No se olviden esta parte de ácidos, no de ácidos y bases, solo de ácidos. Y luego tenemos a la primera que es la teoría de Arrhenius, que es importante que sepan que, bueno, tiene ventajas y desventajas primero. La ventaja es que, bueno, es digamos como una de las primeras teorías que va a surgir sobre ácido base. La desventaja es que pues únicamente va a ocurrir en un medio acuoso, o sea, en una solución, ¿ok? Es por eso que, por ejemplo, aquí tenemos dos reacciones, una de ácido y otra de base, donde, digamos, vamos a disociar, o sea, separar esta molécula de ácido y vamos a ver que aquí indica que está en un medio acuoso y únicamente, digamos, que puede ocurrir dentro de este medio acuoso esta teoría de Arrhenius. Entonces, va a disociar, digamos, esta molécula en hidrógenos y otro átomo. Entonces, al momento de disociar esta en hidrógenos es donde vamos a identificar que es un ácido, porque en el caso de la base vamos a ver que se está disociando en otro átomo y hidroxilos o grupos OH, ¿ok? Esa es una forma de diferenciar, que esta tiene presencia de hidrógenos y esta de OHs, en el caso de la base, ¿no? Así diferenciamos. Muy simple la parte de Arrhenius. Ahora vamos con la de Bronsted-Lowry que nos habla ya también sobre donar y aceptar protones, ¿no? O lo que son como los protones, hidrógenos positivos, o sea, estos. ¿Ya? Ahora, la ventaja es que pues no requería de un medio acuoso como en el caso de lo que es Arrhenius, pero la desventaja es que el dióxido de carbono van a ver que es un ácido. Entonces, este no tiene ningún protón o hablemos de hidrógeno, no tiene ninguno para donar. Entonces, esa es la desventaja que el carbono no puede donar protones, ¿no? O hidrógenos. Ahora, ay, ¿qué pasó? Ya, el ácido vamos a ver que va a ser una sustancia donadora de estos protones, donadora, porque vamos a ver en este caso que tenemos aquí un ácido y una base. Vamos a ver que este de aquí, el amarillito, es un protón, que este ácido se le está donando a esta base. Por eso aquí, de productos, tenemos que esta base ya tiene tres y este ya no tiene ninguno. ¿Ok? Ya hablándolo así más en grafiquitos. Por eso es que este sería un ácido y este sería una base. Ahora, en el caso de un ácido, ya también vamos a ver que el ácido, bueno, en este caso ya también hablando de ácidos, aquí le está donando uno de estos protones a esta otra molécula y aquí tenemos que esta ahora tiene cuatro y esta tiene solo uno. Entonces aquí hay cuatro y aquí solo hay uno. Entonces esa es la diferencia entre ácido y base. El ácido va a donar los protones y la base va a aceptar los protones como lo mencioné aquí, o receptora. Va a recibir o va a aceptar los protones. Entonces en estas dos de aquí podemos ver cómo ocurren. Base cuando acepta, como en este caso, y ácido cuando da a otra molécula, da uno de sus protones.
Ahora la de Lewis, digamos que no es tan utilizada porque es un poco más, es que se tiene que utilizar la estructura de Lewis que, no sé si la han visto un poco, es cuando tipo, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, o mejor dicho, del oxígeno, tiene seis, átomos para compartir, ¿no? 6 electrones para compartir, mejor dicho, pero hay una regla que se conoce como la del octeto, que para que este oxígeno esté estable necesita hacer otras dos enlaces, por decirlo así, o compartir otros 2 electrones más. Por eso es que tenemos 1, 2, 3 y 4 pares de electrones, ¿no? Entonces, básicamente es como que van a utilizar esta estructura de Lewis, como les digo, que es una ya graficada, por decirlo así, para que se pueda entender más. Porque digamos que lo que comparte un poco con la de Bronsted-Lowry es que el ácido ahora ya también, vamos, aquí también va a intervenir la parte de aceptar y donar o recibir. Pero en esta parte es diferente porque el ácido ya también ahora va a aceptar los pares de electrones, ¿ok? Ya no son protones, son electrones. Los pares de electrones. Cuando un ácido va a aceptar este par de protones, va a ser un ácido. Bueno, sí dije lo mismo, ya. Cuando una molécula va a aceptar un par de electrones, va a ser un ácido. Y se va a representar también como con esta cosita de acá, un más. No se olviden que el más indica como que aceptar, o sea, está recibiendo, y el menos significa que está, pues, donando, ¿no? Perdiendo también. Ahora, bases de Lewis ya también van a ser las que van a donar un par de electrones. Ahora, no se olviden que en la parte de Lewis se utiliza electrones o par de electrones. Un ácido es el que va a aceptar y una base es la que va a donar los electrones. Es como, se parece un poquito en la parte de recibir y aceptar en la de Bronsted-Lowry, pero se diferencia porque primero protones y porque el ácido dona y no acepta como en el caso de Lewis, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda o no todavía? Ok, todo claro. Ah, dentro de todo esto vamos a tener lo que son los pares conjugados dentro de las reacciones, hablando ya como tal. Vamos a ver que un par conjugado se va a conocer como una base con su ácido conjugado, ¿ok? Esto es una reacción, ¿ok? Una reacción. Primero tenemos una base y un ácido. Ahora vamos a ver que este ácido va a ceder, como en el caso, estamos utilizando el caso de Bronsted-Lowry, por eso está donando uno de sus hidrógenos o protones, ¿no? A esta base que lo va a aceptar. Cuando esta base lo va a aceptar, digamos que aquí estos son los reactantes, nunca se olvidan. Bueno, reactantes. Y esto de acá van a ser los productos. Que estos son los productos. Ahora, si digamos antes, vamos a entenderlo más o menos así. Si antes era una base, en los productos va a ser un ácido conjugado. Y esto es lo que hace un par conjugado. O aquí ya se le entiende como par conjugado. A esos dos de ahí. ¿Ok? A este y a este ya se le va a entender como un par conjugado. Porque este va a aceptar los protones o hidrógenos que vienen de este otro. Y bueno, se va a convertir en su ácido conjugado. Ahora, en el caso de este ácido conjugado, bueno, de este ácido en el lado de los reactantes. Ay, ¿qué pasó? Ya. En el caso de este de aquí, este ácido en el lado de los reactantes, cuando va a ceder su protón, ya en los productos va a aparecer como una base conjugada, ¿ok? Y así es como estos se vuelven también un par conjugado. ¿Lo entendieron hasta ahí? Creo que sí, ¿no? Sí, ya. Ahora, estos son los pares conjugados. También, ahora que recuerdo, hay una tablita dentro de sus PPTs que les ponen cuál es el par conjugado de tal y les ponen unos cuantos ejemplos. Creo que es una tablita chiquita nada más. De repente sería bueno que se aprendan por si es que les llegan a preguntar y también para que lo sepan, porque sobre todo me acuerdo
bueno, en este caso como tenemos acá NH3 y NH4, me acuerdo sobre todo de esos dos que creo que les ponen de ejemplo también. Ahora, ya teniendo un poco este concepto de bases, o sea, de bases y ácidos y también cuando son pares conjugados, vamos a tener algo que se conoce como el sistema buffer, que básicamente es una solución que va a mantener el pH, digamos, equilibrado. No importa cuánto ácido le metan o bases, va a estar en equilibrio, por decirlo así. El pH va a estar neutro. Ahora, va a estar compuesto por lo que es un ácido débil y una base conjugada. Entonces, vamos a recordar que aquí tenemos una base conjugada y un ácido. Ahora, ácido débil, aquí ya entrando en esta parte de acá, vamos a ver que tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes van a ser los que se van tipo separar completamente. Si vemos en esta solución, tendríamos antes esta molécula, digamos. Pero ahora vemos que está totalmente separada en sus diferentes protones. Ese es un ácido fuerte, que se va a disociar, digamos, completamente y fácilmente también. Ahora, en el caso de los ácidos débiles, solamente hay, si ven acá, hay una que otra molécula que se ha disociado, pero aún hay moléculas completas, digamos, presentes, ¿no? Entonces es como que parcial, no es total ni completa en el caso de los ácidos débiles. Ahora, en aquí es un ejemplo de ácido débil que vamos a utilizar, al igual que su base conjugada. Hablando, digamos, regulación ya en el cuerpo, para mí también era importante que tipo sepan un poco de que en primera línea vamos a tener a lo que se van a hacer estos buffers que ya conocemos. O sea, si el cuerpo necesita regular de alguna forma el organismo, primero va a ser por los buffers. Cuando digamos no va a haber buffers, ya va a recurrir a su segunda línea, que es la regulación respiratoria, y ya una tercera línea, que es la regulación renal. Seguro han visto ya mucho bueno, ya lo han visto en la parte de PBM, lo que es alcalosis, acidosis metabólica y respiratoria. Así que un poco de esos conocimientos viene con esto, de la parte de la segunda línea y tercera línea. Ahora, tenemos otra cosa que se conoce como el pH, que muchos lo han visto, que significa potencial de hidrogeniones. Hidrogeniones, aquí no, no hidrógenes, hidrogeniones. Ya. Digamos que esta también tiene una tipo de fórmula que nunca se olviden por si es que les preguntan por ahí, no sé. No creo que les vengan muchos ejercicios porque no les vino en el parcial. Siento que les va a venir más como verdadero falso, no, verdadero falso no, sino como las oraciones larguísimas, así afirmaciones largas, y para que escojan, ¿no? Algo sí me mencionaron que les vino en su parcial, entonces no creo que les venga en, como que ejercicios, pero si les llega a venir, les puedo preguntar sobre pH, que sobre todo es uno de los que sí tenía para hacer ejercicios con esto de aquí, que significa que el pH, ¿cómo lleva el pH, no? Entonces, allá vamos el pH con menos logaritmo de la cantidad de hidrogeniones. O sea, de la cantidad de hidrogeniones que teníamos, o en el caso, por ejemplo, de aquí, acá hay dos, vamos a sacarle el menos logaritmo de estos tantos hidrogeniones, ¿ok? Ahora, es importante también que sepan de que hay un pOH y un pH. Cuando estos dos se van a sumar, nos van a dar 14 siempre. Entonces, si ustedes ya les dan el pOH, pueden hallar fácilmente el pH, porque pónganse que les dicen que el pOH es 3, entonces el pH sería 11, ¿no? Entonces, algo así, súper simple. No se olviden, es menos logaritmo, no logaritmo, no, es menos, al final va a salir negativo. Ahora ya entramos en la parte de heterocíclicos, que, bueno, los heterocíclicos ya vimos que eran anillos de carbono que estaban compuestos por más átomos de carbono, no solo por átomos de carbono, sino también por uno que otro átomo diferente, ¿no? Ahora, en aquí les pueden llegar a preguntar sin nomenclatura de repente. Importante porque la nomenclatura tiene un prefijo y un sufijo siempre, en este caso de los heterocíclicos. Entonces, este prefijo tiene que tener como tal, digamos, dependiendo del átomo que tengan, aquí tienen una lista, también sería bueno que lo revisen, una lista donde les indica cuál sería el prefijo dependiendo del átomo que tengan, ¿no? Si el oxígeno sería oxa, si el azufre sería tía, selenio, selena y así, ¿no? Es como que tiene acá todos los prefijos, ¿no? De cada átomo.
o de cada elemento, ¿no? Ahora, los sufijos ya también va a indicar lo que pasa después. Vamos a tener lo que es dependiendo del tamaño del anillo, ¿no? Y también dependiendo si el anillo es saturado o insaturado, ¿ok? Saturado cuando tiene dos enlaces, no, mejor dicho, un enlace, insaturado cuando tiene dos enlaces. En aquí les indica como que el número de carbono, o sea, cuántos anillos, el tamaño del anillo, o sea, cuántos carbonos hay, y dependiendo de eso, tienen este. También sería bueno que lo revisen, por ahí se les pregunta la nomenclatura, que termina en ireno, irano, eto, etano, ol, olano, y así dependiendo del anillo saturado o insaturado. Pero de repente no les llegan a preguntar todo, solamente revisen un poco la tablita. Yo pienso que sobre todo esta. Y ya, pues si tienen el tamaño, dependiendo del tamaño, si logran aprenderse esto, chévere también. Es más o menos para añadir, o sea, ver la nomenclatura, ¿no? Sobre todo. Ahora, digamos que las partes importantes mencionaban unos anillos de 6 y de 5. Primero teníamos a los de 5 que sobre todo les da de ejemplo lo que se llama, lo que se conoce como el pirrol, que ya entrando más a fondo, tenemos las porifinas que tenían justamente dentro de este grupo pirrol. Y estas porifinas se encuentran en la naturaleza como el grupo hemo, cobalamina y clorofila, ¿no? Ahora, aquí vemos justamente el tipo de las estructuras de un anillo básico de porifina, que es este de acá, y acá adentro tiene que entrar un metal. Como llegan aquí a ver, dice sin metal, entonces acá tiene que entrar un metal, ¿no? Y este es el metal, digamos, que va a entrar y que le va a dar una diferente característica. Si entra un hierro, bueno, si entra un hierro se va a conocer como el grupo hemo, que forma parte de la hemoglobina. Si entra un cobalto, se le va a conocer como cobalamina. Y si entra un magnesio, ya también vamos a ver que hay presencia de este magnesio y este grupo porifina dentro de lo que es la clorofila. Listo. Ahora tenemos al tiofeno y el furano, que ya lo vimos también un poco, sobre todo de repente revisen un poco más sobre la parte de los medicamentos, porque puede por ahí que les pregunten, porque en el tiofeno, por ejemplo, tenemos al oxicarb y alfa-tileno, pero importante que sepan no tanto el nombre, sino más la función que tiene, porque les mencionaba que, por ejemplo, el alfa-tileno es un insecticida y el Oxycarb es un antiinflamatorio que es no esteroideo, ojo, porque no tiene parte de lípidos, ¿no? Es un antiinflamatorio sobre todo. Y el furano, bueno, tenía a estas dos antimicrobianas. No se olviden que son antimicrobianos, pero intervienen en diferentes sitios, ¿no? Este es intestinal y este es como en vías urinarias. Ahora, no se olviden también cuántos carbonos tienen, 5. Acá también hay 5, pero hay como que 4 grupos de cada 5, ¿no? En el caso de las porifinas. Ahora, tiofeno, acá tenemos presencia de azufre, en el furano de oxígeno, y en el caso del pirrol era de nitrógeno, ¿ok? Siempre recuérdense más o menos esas partes. Ahora, en el anillo de 6, primero tenemos sobre todo los alcaloides, y teníamos como que alcaloides pirimidínicos, piperidínicos y los quinolínicos. ¿Qué cambia aquí más o menos? Solamente los anillos, creo yo. En las estructuras de base piridina, acá tenemos que tiene nitrógeno, nitrógeno y nitrógeno. Ahí es. Pero la cantidad de anillos aquí cambia. Aquí ya tiene, en el caso de la piridina, tiene como que dobles enlaces. Estos circulitos nos pueden indicar la parte de dobles enlaces. La piperidina, mejor dicho, no tiene doble enlace, es uno simple. Y la quinolina tiene dos anillos, ¿no? Ahora, de aquí importante de repente que sepan sobre todo también los ejemplos. Yo pienso que sobre todo les van a preguntar con ejemplos. O sea, si les preguntan qué alcaloide tiene o deriva de la piridina o tiene presencia de piridina dentro de su composición, pueden poner nicotina, ¿no? Si les ponen por ahí. La coinina ya también, acá tenemos la piperina también. La quinina ya en el caso de los quinolínicos. Entonces sería bueno que se aprendan, según yo creo que sobre todo lo que, o sea, tipo, em, que es como que los ejemplos, ¿no? Los medicamentos, esa parte. Ahora, porque los heterocíclicos también, por ejemplo, los veíamos en vitaminas, fármacos y bases nitrogenadas.
En vitaminas tenemos liposolubles e hidrosolubles. Eso sí sería bueno que también lo revisen un poquito. Mm, de, bueno, también creo que no es tan complicado la parte de vitaminas. Los fármacos sí un poquito porque tienen grupos de azoles y diazepinas. Y en cada grupo tenían diferentes nombres, ¿no? Y eso también de repente sí sería bueno que o sea, se lo recuerden. Y sobre todo también la función que tienen, porque las diazepinas recordamos que eran como más que todo rejantes o algo así, ¿no? Y los azoles creo que eran sobre todo antibacterianos. Por eso tenemos al omeprazol, por ejemplo, que lo utilizaban creo que en infecciones de la parte del sistema digestivo, ¿no? Entonces, de repente sí sería bueno que lo revisen, la parte de función sobre todo, también. Ahora, también en las bases nitrogenadas había la purina y pirimidina, ¿no? Que al final nos da a sus bases que van a ser las púricas y las pirimídicas. Es como los separan, ¿no? Los dos tipos de bases nitrogenadas que hay. Ahora, hablando de grupos funcionales, bueno, en esta tablita les recomiendo que también se lo vean de repente. Un alcano, un alqueno, un alquino, estos de aquí no los revisen mucho porque son solo carbonos. Desde la parte de alcohol, éter, aldehído, cetona, ácido carboxílico, éster, amida y amina y amida, sí, revísenselo, porque van a ver el grupo funcional que tiene, OH, tiene el grupo un solito ahí, el aldehído que no se olviden el aldehído y cetona, tienen el mismo grupo carboxilo que es COH, o mejor dicho CO, pero el aldehído cambia porque le añaden este H de aquí, aparte de que está en un extremo, y la cetona está en el medio y no tiene este hidrógeno, porque tampoco se encuentra en un extremo, ¿no? La nomenclatura también importante porque dependiendo de qué grupo funcional tenga, van a tener aquí que tiene un final diferente. Creo que en sus PPTs les aparecía también un poco sobre la parte de una nomenclatura, cómo termina. Los alcoholes terminan en ol, los éteres terminan en éteres, el aldehído termina en al, el acetona termina en ona y así, ¿no? No se olviden qué grupo también tienen. Y ya, también no se olviden de contar bien los carbonos por si es que les preguntan. Ya lo habíamos visto también un poquito en las clases, cómo más o menos nombrar por ahí un grupo funcional. Pero como les digo, de repente no les van a decir que, bueno, puede que les pidan como que nombren y les ponen de repente opciones. Entonces, no creo que les den cadena tampoco muy largas, ¿no? Porque si quieren hacer un examen que tenga muchas afirmaciones, no creo que les lleguen a preguntar cosas que sean muy complejas para que pierdan tiempo. Supongo que cada pregunta tiene un límite de tiempo exacto, entonces, si les llegan a preguntar así, ya se recuerdan más o menos cómo lo hicimos en la clase de grupos funcionales, ¿no? Ahora, encontré esta tablita que, digamos, va a resumir un poco más simple así la parte de las cuatro biomoléculas orgánicas, ¿no? Que eran los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Hablando ya de nucleótidos, que fue la última clase, pero vamos a tomarlo como ácidos nucleicos, ¿ya? Ahora, su sinónimo, bueno, aquí tienen glúcidos, azúcares, sacáridos, les dicen de todo. Los lípidos son grasas, aceites, así, lípidos. Y las proteínas las conocen como proteídos, péptidos, ya. Esto se olvidan, porque recuérdense que en el caso de proteínas, los péptidos eran como que precursoras de las proteínas. Primero teníamos al aminoácido. Cuando se unen más, tenemos a lo que son los péptidos. Si se unen más, tenemos polipéptidos. Después de polipéptidos, tenemos proteínas como tal. ¿Ok? Ahora, los componentes, sí, aquí tenemos el el chon y el chomps. ¿No? ¿Ok? Aquí también tenemos uno que otro fósforo, así que no se olviden tampoco. Ahora, la unidad sí es importante, porque si se recuerdan, les recalcaba mucho que en el monosacárido es la unidad mínima del carbohidrato. El ácido graso va a ser la mínima unidad del lípido. El aminoácido la mínima unidad de la proteína y el nucleótido la mínima unidad del ácido nucleico como tal. Los tipos de enlace también importantes, sobre todo estas dos partes siento que son más importantes, al igual que esta. En la unidad ya está, el enlace que utilizan los carbohidratos son glucosídicos, el enlace que utilizan los lípidos son éster, las proteínas, un enlace peptídico y el ácido nucleico, un enlace fosfodiéster, no sé bien, dentro de los nucleótidos, ¿no?
Ahora, la importancia, aquí no se olviden los carbohidratos, tienen importancia sobre todo energética, también de reserva estructural, sobre todo, los lípidos también de reserva, de energía también, termorregulación también, y bueno, electroaislante también le dice. Ahora, las proteínas son estructurales, de reserva también, son catalíticas, de transporte también. Y los ácidos nucleicos, sobre todo, principalmente solo ácidos nucleicos, van a guardar y expresar la información genética o hereditaria. En el caso de un nucleótido ya tiene diferentes funciones, como vimos más o menos que funcionan como coenzimas, como portadoras de electrones, intermediarias de la comunicación o segundos mensajeros. Esa parte, ¿no? Y ahora, ahí es cuando terminamos. Creo, ahora sí, voy a ir con la parte que me pidieron sobre lo que eran proteínas. De la parte de aminoácidos. Mm, creo que es la sesión 11. No, esto es lípidos. Mm, chicos, ¿logran ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Ya, chicos. Bueno, la parte de aminoácidos, sobre todo, que me pidieron que repasemos, aquí está, ¿no? Si se recuerdan, el aminoácido es la mínima unidad de la proteína. Nunca se olviden eso. Si tenemos varios aminoácidos en cadenita, nos van a dar, dependiendo, ya vamos a ver que también como clasificación, dependiendo, un péptido o una proteína, ¿no? Ahora, el primer aminoácido descubierto, no se olviden que es la aspargina, y el último la treonina. Pero qué importa aquí, sobre todo en la parte química, es como la estructura que tiene. Vamos a ver que tiene un grupo carboxilo que le va a dar la parte negativa y bueno, aquí, este es el grupo carboxilo. Aquí, grupo carboxilo, no se olviden que se resumía como COOH. ¿Ok? Ese es el grupo carboxilo que le da la parte negativa. Ahora, en esta parte del grupo amino, van a ver que esto es amino. Les van a venir muchas veces así, como por ejemplo, aquí les viene así, ya, o sea, sobre todo les viene como NH2. Yo puse esta imagen diciendo que este es el grupo amino porque tiene un más, entonces cuando tiene un más es como que se va a perder este electrón, ¿ok? Este protón, mejor dicho. Y se va a convertir en esta cosita de acá. Pero recuerden sobre todo que tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Básico. Van a tener como que un carbono principal del cual van a salir justamente este grupo carboxilo y este grupo amino. También se le va a conocer como el carbono alfa, ¿ok? Un ratito. Ya, ahora sí. Vamos a ver que tiene justamente como que un carbono central, que también van a conocer como el carbono alfa. Y de aquí justamente van a salir el grupo carboxilo y el grupo amino, sobre todo. Estos hablando ya de grupos funcionales. Tenemos dos grupos funcionales ahí dentro. El grupo amino y el grupo carboxilo. Ahora, tenemos aparte un hidrógeno que aquí lo tenemos, ya porque si se recuerdan, siendo un carbono central necesita 4 enlaces, ¿no? Tenemos acá 1, 2, 3 y faltaría 1, 4, ¿no? Por eso es que ocurre que está este hidrógeno acá. El otro enlace o el cuarto también lo va a ubicar algo que se conoce como cadena lateral o también como radical, que es el que va a dar, dependiendo de qué se ubique acá, es que va a dar el nombre, le va a dar el nombre al aminoácido, por decirlo así. Vamos a poner en el aminoácido más simple, que es la glicina, que cuando, por ejemplo, si tenemos acá mm, aquí otro hidrógeno, bueno, ahí vamos a tener que tiene bueno, tiene esta cadena lateral, bueno, tiene al hidrógeno de cadena lateral. Entonces es por eso que se va a conocer como glicina, en este caso, ¿no? Ahora.
Si en el caso de que no tenga este hidrógeno y tenga otra ramificación, ya va a tener otro nombre, no sería glicina. Es por eso que importa esta cadena lateral. Ahora, esta cadena lateral, solamente como que le va a dar el nombre, ¿ok? Es como que le va a decir cuál es. Sin embargo, vamos a ver que la estructura es lo que le iba a dar como que sobre todo la funcionalidad a las proteínas. El aminoácido, bueno, hablando de aminoácido, en la cadena lateral no va a intervenir mucho en la funcionalidad de la proteína, sino le va a intervenir la estructura que va a tener, ¿no? Entonces tenemos el carbono central, el carbono alfa, ahí está, un grupo carboxilo, aquí, un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y un grupo variable también en cadena lateral que se va a ubicar acá. Ahora, dentro de estos, el grupo R como que iba a clasificar los aminoácidos, ¿no? Tanto en alifáticos, aromáticos, hidroxilados, todos estos de acá que, sobre todo los bien sus PPTs, que era una clasificación que utilizan, ¿no? Ahora, más resaltantes van a conocer a los azufrados porque si les preguntan, ¿es un aminoácido azufrado? Son únicamente los dos, cisteína y metionina, siempre, ¿ok? Sería bueno que sí, si de repente, solamente son 20, bueno, que están dentro de nuestro organismo. No se olviden que son 9 esenciales, no, mejor dicho, no esenciales, por eso es que los tenemos que, mejor dicho, son esenciales, ajá, 9 esenciales que los tenemos que adquirir mediante la dieta y es por eso que o sea, no están dentro de nuestro organismo, ¿no? Por eso son esenciales, son 9 y se los pueden aprender también. Ahora, en esta clasificación que utilizaron alifáticos, aromáticos, hidroxilados, acídicos, amídicos, básicos, azufrados y los aminoácidos es también dependiendo de justamente este grupo variable o cadena lateral. ¿Ok? Porque, por ejemplo, pongamos el más simple, el ejemplo de los azufrados, tenemos la metionina acá. Este es, digamos, la parte simple y toda esta de acá va a ser la cadena o el grupo variable, la cadena lateral, el radical, el grupo variable, toda esta parte de aquí lo que le va a dar justamente el nombre de metionina. Y clasificándolo también dentro del grupo de los azufrados porque aquí vemos presencia de azufre. ¿Ok? Ahora también tenemos sus propiedades, son dipolares, no se olviden. Porque tiene, bueno, también se le conocería como polar, porque tiene como que dos lados, uno positivo y uno negativo. El negativo va a ser el grupo carboxilo y el positivo vamos a poner que es el grupo de el grupo amino, ¿no? Ahora, no se olviden que el suiterión es como aquel que no tiene carga, o sea, está en un pH neutro, por decirlo así, está neutro. Si tiene ya una carga, digamos, positiva, un catión, como en el caso del grupo amino, va a ser baja, o sea, el pH va a ser bajo. Si tiene un anión negativo, no se olviden, les explicaba la parte de cationes y aniones también en esa clase, va a tener un pH más alto, ¿no? Ahora, se les va a conocer como anfóteros también, no se olviden, porque tiene justamente estas dos cargas, dos tipos de cargas, por lo tanto va a funcionar, si ven, o sea, está funcionando como ácido y también como base, ¿no? Porque tiene estas dos cargas dependiendo de cuál se presente más, ¿no? Ahora, aquí están los esenciales, los no esenciales, no se olviden. Otra clasificación también que hay, aparte de solo por el grupo funcional, como en esta de acá, teníamos a los cetogénicos y glucogénicos y cetogénicos y glucogénicos. También a estos se les va a conocer como mixtos, ¿ya? Pero en sus PPTs está como cetogénico y glucogénico. El cetogénico no se olviden que va a dar cuerpos cetónicos y el glucogénico que va a dar, bueno, precursores de glucosa. Eso es básicamente. Ahora, los cetogénicos y glucogénicos van a participar como estos dos de acá, pero es como que cualquiera de esos aminoácidos puede participar como estos, puede participar como un cetogénico o como un glucogénico, como lo quiera, ¿no? Ahora,
No se olviden que bueno, de sus PPTs también saqué un poquito esto. En sus PPTs sobre todo también les dice qué aminoácidos son cetogénicos o qué aminoácidos son glucogénicos. Como aquí, por ejemplo, de los cuerpos cetónicos precursores serían, por ejemplo, la treonina, isoleucina, leucina y triptófano, ¿no? De la glucosa ya también tenemos a todo este otro grupo. Les mencionaba que esto es más largo, la parte de acá, porque, por ejemplo, en aquí estamos utilizando un poco de referencia la parte de el ciclo de Krebs, que tenemos, estos son como que moléculas que están apareciendo a lo largo del ciclo de Krebs. El alfa-cetoglutarato, el succinilcoenzima A, el fumarato y el oxalacetato aparecen a lo largo de este ciclo de Krebs. Entonces, por ejemplo, si tenemos el isoleucina, va a ser una precursora, digamos, de la succinilcoenzima A, que luego, como tal, esta succinilcoenzima A se va a convertir en fumarato, que luego se va a convertir en oxalacetato y posteriormente se va a convertir en glucosa, ¿ok? Algo así. También un ejemplo con los demás, no sé, bueno, con estos de aquí. Y en el caso de estos de acá, los que tenemos alanina, glicina, cisteína, serina, treonina y triptófano, nos van a dar, digamos, como primer precursor de frente al piruvato, que va a convertirse posteriormente, digamos, en glucosa. El primer precursor va a ser el piruvato. En cambio, aquí vemos que dependiendo de en cuál se encuentre, luego se va a convertir en otro y en otro. Si fuera, digamos, en el caso de la asparagina o el aspartato, de frente se va a convertir en oxalacetato y de frente se va a convertir en glucosa. Pero si se va a convertir, como en el caso que les mencioné acá, primero se tiene que convertir en esto, luego en esto y luego recién en esto, ¿ok? ¿Hasta ahí entendieron esta parte de aquí? Porque creo que es toda la parte de aminoácidos. Bueno, glicina es el aminoácido más simple que van a encontrar. No se olviden que ya vimos también ahora ácidos, bueno, nucleótidos. En la parte de ARN mensajero vimos que hay codones, o sea, grupos de tres bases nitrogenadas que se van como que bueno, van a codificar cada aminoácido, ¿no? Chicos, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Mónica creo que fue la que me preguntó. ¿Ya está todo más claro o quieres algo más que enfaticemos? No, yo lo entendí, muchas gracias. Ya, pues si tienen igual alguna duda no se olviden de preguntar. Ahora, me olvidé mencionar que estos en aminoácidos se van a unir por lo que son enlaces peptídicos, para recordar otra vez. Les voy a volver a compartir esta parte porque sí es importante que la sepan, porque, a ver, para preguntarles nada más antes de compartir, entre qué estructuras o entre qué grupos se va a dar este enlace peptídico. ¿Entre qué grupos será? Solo para preguntarles un poquito. ¿Entre qué grupos era? Se logra ver la pantalla, ¿no? Sí. Ya, chicos, alguien que se anime a participar, aunque sea que se equivoquen, mejor es que se equivoquen. Y de repente podemos corregir así la duda. ¿Entre qué grupo se daba el enlace peptídico? Si queremos formar una cadena de péptidos. A ver, Mónica. ¿El enlace peptídico no son las proteínas? Claro, eso son las proteínas también, pero o sea, como les decía, primero vamos a tener péptidos y luego proteínas. Voy a enfatizar otra vez en esa parte ya, pero sí, bueno, hablando de en proteínas y en péptidos, el enlace peptídico, ¿entre qué átomos se da? Ya, alguien sí lo escribió en el grupo. Es entre el enlace carboxilo y el grupo amino, ¿no? Bueno, el grupo amino y el grupo carboxilo. Ocurre este enlace peptídico, ¿ok? Entonces, aquí lo tenemos. ¿Qué está ocurriendo entre este grupo carboxilo
de este aminoácido de acá y este grupo amino de este otro aminoácido de acá, ¿ok? Ahora, nunca se olviden que de productos de esta reacción, por decirlo así, vamos a tener este enlace peptídico y a su vez vamos a tener que va a liberar una molécula de agua, ¿ok? Eso nunca se olvide. Entre un grupo carboxilo y un grupo amino ocurre este enlace peptídico. Ahora, lo que me mencionabas de péptidos, primero vamos a tener a los aminoácidos tipo así, solitos, sueltos, por ahí. Si empezamos a unir estos aminoácidos, se van a convertir en péptidos primero. Y aquí tenemos, digamos, una clasificación dentro de estos, que van a ser dipéptidos, oligopéptidos y polipéptidos. Si tenemos dos aminoácidos, van a ser un dipéptido. Si tenemos de 3 a 10, o sea, de 2 a 10, o sea, desde 3, ¿no? A 10, va a ser un oligopéptido. Y un polipéptido ya va a ser más constituido por más de 10 aminoácidos, ¿ok? Pero ¿hasta qué punto va a llegar recién a ser proteína? Es hasta que tenga que ser más de 100 aminoácidos, mejor dicho. Aquí la menciona, aminoácido dentro de una cadena polipeptídica debe ser 100 o más para ser una proteína. O sea, necesita de 100 a más aminoácidos para poder ser recién una proteína. ¿Ok? Si tiene 60, 40, 50, 80, sigue siendo un polipéptido. Hasta que llegue al menos a 100, que ya va a ser como tal una proteína. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda sobre esta parte de aquí? No, chicas, ¿no? Una consulta. Sí, Entonces, polipeptídicos puede ser cualquier número sobre 10, pero claro. para hacer una proteína es mayor a 100. Ajá, básicamente sería eso, porque es lo que más que todo también lo menciona su clasificación su PPT, porque si han visto de repente en algún otro libro o así, no sé, de repente les menciona otro número, pero es lo que sobre todo dice su PPT Games en eso. Entonces, si tienen un polipéptido, como lo dijiste, va a ser como en base a 100, o sea, mayor a 100, a 10 mejor dicho, ¿ok? Un polipéptido es mayor a 10. ¿Ok? Si es mayor a 3, que son mejor dicho, mayor a 2, que son los polipéptidos, es un oligopéptido. Y tendría que ser ya de 100 a más para que se convierta recién en una proteína. Ok, gracias. Ujú. Es sobre todo esa parte. ¿Algún otro énfasis que quieran darle en la parte de lípidos, no sé, glúcidos también, o del último tema? Sí, Mónica. O sea que la proteína está formada de, yo leí, de 100 a 200 aminoácidos, pero solo 20 se sintetizan. A ver, ¿puedes repetir tu pregunta? O sea, no te entendí muy bien. Que la proteína está formada de 100 aminoácidos, pero solo 20 se sintetizan. Ya, eso sí. Dentro de nuestro organismo, creo que, supongo que se refería a eso, hay 20 aminoácidos que vamos a encontrar dentro de nuestro organismo. Eso seguramente se está hablando en general, como que cuántos aminoácidos hay. Porque sí, hay muchos más aminoácidos, hay un montón. Sin embargo, los únicos que va a utilizar nuestro cuerpo, digamos como tal, o se encuentran presentes en nuestro cuerpo son estos 20 aminoácidos, que se van a clasificar en no esenciales y esenciales. Los no esenciales son los que va a sintetizar el cuerpo como tal, o vamos a en general encontrarlo en el cuerpo, ¿ya? En cambio, los esenciales son los que no podemos encontrarlos dentro de nosotros, por ello lo adquirimos mediante la dieta. Y así es como, por eso se llaman esenciales, ¿no? No los podemos adquirir. Hasta esa parte está claro. Esa parte, tenemos 20 aminoácidos dentro de nosotros y hay muchos más, Sí, pero sí, solo sí. 20 están dentro. Ajá. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Sobre todo, creo que se pueden estudiar un poco más sobre la parte de lípidos. Lípidos, no, hay proteínas, mejor dicho, que es lo que me están preguntando. ¿Tienen alguna otra dudita de lípidos?
o de nucleótidos, o de glúcidos. O hacemos un recuento rapidito, por si, de todos los, bueno, de los PPTs que ya tenemos. Sí, Mónica, ¿tienes otra pregunta? Sí. En eso de los ácidos nucleicos, creo que el enlace entre dos fosfatos era, decían enlace fosfodiéster, pero el profesor también dijo enlace bifosforado. ¿Cuáles Bifosforado. son los dos? Ya, yo pienso que de repente el bifosforado les mencionó entre grupos fosfato, pero el fosfodiéster, sobre todo, si lo lograron ver en la partecita de acá, ocurría entre lo que es el grupo del azúcar, de la pentosa, con lo que es el grupo fosfato como tal. Les voy a presentar otra vez esta partecita. Ya. Miren, este es como que la parte de lo que es bueno, a lo mejor con uno donde se ubiquen los carbonos y todo. A ver, a ver otra por aquí, a ver, otra imagen. Ya, aquí. Miren, sobre todo, vamos a ver, olvidemos un poco esta parte que tiene otros grupos fosfato ya, pero miren, un enlace fosfodiéster sobre todo va a ocurrir como que entre esta pentosa generalmente, en esa pentosa, y el grupo fosfato, entre estos dos, bueno, va a ocurrir este enlace fosfodiéster en general. Y de repente el difosforado que tú mencionaste les dice que está ocurriendo entre los enlaces ya entre fosfatos, ¿no? Entre grupos fosfatos como tal. O te dijo que el fosfodiéster también se conoce como difosfato. De hecho, aquí está mejor. Ya. Ah, te mencionó que difosforado era entre grupos fosfato o también se le conocía al enlace fosfodiéster. Chicas, sí pueden participar. Chicas, quiero saber, pero ya es eso, difosforado y fosfodiéster. Ya, bueno, tenemos a lo que son ahora también a lo que eran los lípidos. Vamos a recordar súper rápido, a ver la parte de también creo que es la parte de glúcidos también. Creo que voy a iniciar con glúcidos súper rapidito para terminar porque se hace largo. Ujú, ujú, ujú. Mm, a ver, ¿dónde está? Bueno, ¿quieren que haga la parte de lo que son los glúcidos o carbohidratos de esa parte? ¿O prefieren lípidos? Chicas, ¿pueden decirme cuál quieren? Chicas, ya. ¿Saben qué? De la parte de lo que les mencionaba de la parte del enlace difosforado y todo eso, ya. Ahora sí yo lo revisé. Les voy a volver a presentar esta parte de los nucleicos, ya. Ahora, hablando ya más de molecular, o sea, grupo fosfato, vamos a ver que aquí tiene un oxígeno, ¿no? Ahora, el azúcar aquí va a tener digamos un grupo hidroxilo, ¿no? Un grupo hidroxilo aquí, un OH, ¿ok? Entonces, entre este OH y y oxígeno de acá, es que se va a dar justamente este enlace fosfodiéster o también que se conoce como difosforado, ¿ok?
Era lo mismo, ajá, no es entre fosfatos, es difosforado. Ahí es como ocurre o no se olviden, entre un OH y entre un grupo fosfato. El OH del azúcar, no se olviden. Del azúcar y el grupo fosfato, ahí se produce el enlace fosfodiéster o difosforado, como les mencionaba su profesor. Entonces, esa es la parte de él. Ahora, no sé, voy a iniciar de repente con la parte de lípidos súper rápido para recordar un poco porque no le preguntaron nada. Mm, ¿Tienen alguna consulta que quieran hacer por ahí? Ah, bueno, carbohidratos, ya. Vamos con la parte de carbohidratos que, bueno, teníamos a los azúcares, ¿no? Carbohidratos también se le conoce como azúcares, carbohidratos, glúcidos. No se olviden sobre todo la parte de la clasificación entre simples y complejos, ¿no? Tenemos a los monosacáridos que van a ser la parte simple, la molécula más simple que va a tener el carbohidrato, ¿no? Que se va a dividir, o bueno, se va a clasificar como en dos cositas, que va a ser las aldosas y las cetosas. Aldosas cuando tenía grupo aldehído y cetosas cuando tenía grupo cetona. Y el número de carbonos, dependiendo, también es otro tipo de clasificación. El número de carbonos que eran triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Ahora, entre ejemplos importantes, por ejemplo, en las pentosas teníamos a la ribosa y a la desoxirribosa. Y en las hexosas teníamos la glucosa y también a la fructosa. Que ahí no se olviden que eran ¿cómo les dicen? Isómeros. Ahí está, isómeros. Acá. Fructosa y glucosa eran isómeros. Ahora, la glucosa también como tal tenía sus otros isómeros, pero sobre todo era por la ubicación. Si se recuerdan, había uno que era como un espejo, ¿no? En el caso de los que ocurrían como espejo. Y ahí es cuando ocurre que a esta, por ejemplo, le llamamos D-glucosa y a esta L-glucosa, porque si vemos, está ocurriendo como en un espejo. Pero a pesar de que sea lo mismo, al ocurrir como en esta forma de espejo, ya está ocurriendo un cambio de su estructura, ¿no? O sea, de su posición. Y ahí es cuando ya tienen otro nombre diferente. Eso es importante también que lo sepan. Ahora, regresando a la parte de clasificación, acá teníamos a los disacáridos, que era únicamente cuando teníamos dos monosacáridos unidos por un enlace glucosídico, no se olviden. Enlace glucosídico, aquí en los disacáridos sobre todo teníamos a lo que eran la sacarosa, la maltosa y la lactosa, ¿ok? Y cada uno de estos era más o menos así. Maltosa, sacarosa y lactosa. Ocurría cuando la maltosa, por ejemplo, teníamos un enlace de glucosa con glucosa, enlace glucosídico. En la sacarosa ya también glucosa con fructosa, con un enlace glucosídico. Y la lactosa era entre una galactosa y una glucosa con un enlace glucosídico. Todos estos no se olviden que eran exosos, ¿no? Ahora, la parte también de esta parte de la glucosa, había como que tipos de enlaces que, bueno, acá tenemos el enlace glucosídico que ocurre, ¿ok? Había un tipo que era el alfa y el que era beta. El alfa van a ver que es así simplemente entre estos carbonos y va a ser recto, por decirlo así. Lo van a encontrar así. Y este sería un beta cuando va a estar como que en un zigzag. No se olviden de las funcionalidades que tienen los carbohidratos, que sobre todo eran la parte de energética, porque son la principal fuente de energía a la que recurre la célula, también de reserva, porque podemos observar, por ejemplo, que el glucógeno eh, es una forma de almacenamiento de glucosa, al igual que, por ejemplo, el almidón también se utiliza para reserva. La celulosa y la quitina, por ejemplo, ya también forman parte estructural, ¿no? Y también sería otra de sus características. Creo que eso sería lo importante. Tenemos también a los glúcidos conjugados, que eran la parte de glucoproteínas, glucolípidos y proteoglicanos. Sobre todo, acuérdense de las glucoproteínas, que también las vimos ya a más a fondo en las proteínas, y los glucolípidos, que también lo vimos más a fondo en lípidos.
pero dependía de, digamos, a qué se unía. Ahora, estos sobre todo, le van a ver más importante en esta parte de aquí, que es la membrana lipídica, ¿no? De la célula. Ahí es donde los van a encontrar más presentes. Y cómo los encuentran también indica por qué se llaman glucoproteínas y glucolípidos, ¿no? Eso creo que es todo de la parte de glúcidos. Ahora vamos con la parte de lípidos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de la parte de glúcidos? ¿O todo claro? Ya, Pi. Mm, bueno, vamos con lípidos súper rápidos para que no se haga tan largo. Siento que ya está muy largo la sesión. Ahora sí, tenemos a los lípidos, que van a ser estas biomoléculas orgánicas insolubles, nunca se olviden, insolubles en agua. Vamos a ver que, por ejemplo, los carbohidratos eran solubles algunos y otros también insolubles. Después las proteínas son no solubles también. Los ácidos nucleicos también son no solubles. Y los lípidos, bueno, van a ser también insolubles en agua. Sus propiedades biológicas o funciones biológicas no se olviden nunca. En la parte estructural, porque componen parte de la membrana lipídica o de la membrana, bueno, de la bicapa lipídica que está dentro de la membrana celular, ¿no? Luego de reserva también porque vamos a ver que también utilizan a los lípidos para lo que es o la obtención de energía, ¿no? Ahora también funcionan como, por ejemplo, en el caso de las hormonas, ay, ya, en el caso de las hormonas funcionan como este señalizadores o mensajeros, también se les conoce a las hormonas, que van a señalizar justamente ciertas reacciones, les decía, es como sobre todo una sustancia que utilizan las células para comunicarse. Ahora, la protección también, porque veíamos que en el caso de animales, ya hablando de animales, teníamos que tienen una protección sobre todo de ceras dentro de lo que se conocen como las plumas. También nosotros tenemos en la piel y en el cabello. Ahora, los lípidos van a estar compuestos por las seis de acá: carbono, hidrógeno, azufre, oxígeno, fósforo e hidrógeno. No se olviden su estructura nunca. Tienen un ácido, bueno, una grasa, un ácido graso, un lípido, siempre va a tener un grupo carboxilo y luego una cadena hidrocarbonara. Hidrocarbonara, ajá. La cadena hidrocarbonara es la parte hidrofóbica, o sea, la parte que repele al agua, ¿no? O sea, no le gusta el agua. En cambio, el grupo carboxilo es hidrofílica, que sí le va a gustar como que el agua, o sea, puede estar en contacto con el agua, ¿no? Ahora tenemos dos tipos que eran los saturados e insaturados que dependen del enlace. No se olviden que, digamos, en los extremos, si les preguntan qué tenemos a los extremos de un ácido carboxilo, bueno, aquí tenemos lo que se conoce como un grupo carboxilo en un extremo y el otro extremo tenemos al CH3, mejor dicho, un CH3 en un extremo. Aquí lo menciono, grupo carboxilo, CH3 y toda la cadena que sigue de acá está compuesta por CH2, Disculpe, CH2, CH2, ¿sí? se ve la primera diapo de lípidos. Ya, Sí, gracias. Ay, y espera un ratito, lo voy a volver a compartir. Qué raro que... Ya, ahí sí se ve. Sí, ahora sí. Ya, ¿lograron ver la parte de ácidos grasos? No, Ya, esta parte no se vio. La de aquí tampoco. no es así. Ay, 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 ay. Gracias. Ya, les decía que el ácido graso tenía esta cadena de aquí, que se conoce como hidrocarbonara, ¿no? Ahora, esta cadena, la que está en amarillito, va a ser hidrofóbica, o sea, va a repeler al agua, no le va a gustar el agua. En cambio, el grupo carboxilo sí va a ser hidrofílica, o sea, que va a ser atraída por el agua, o sea, puede estar en contacto con el agua. Ahora, si les preguntan qué hay tipo en cada extremo, les decía que en un extremo van a tener el grupo carboxilo
y en el otro extremo van a tener al CH3, como le mencioné acá. Y toda la cadena que van a tener aquí a lo largo de esta parte, a lo largo de toda esta parte, vamos a ver que son carbonos CH2, CH2, CH2. A excepción de este extremo que es CH3 y este otro extremo que es el grupo carboxilo. Tenemos ácidos saturados e insaturados, que son los saturados de un solo enlace, como aquí, y los insaturados que tienen doble enlace. Acá tenemos el enlace cis y el enlace trans. Y aquí también le menciona la parte de la forma, ¿no? Ahora cis y trans, no se olviden. Como también lo deben haber visto en química práctica, un enlace cis y un enlace trans. Un poquito serían de eso. El colesterol, que era una de las moléculas más importantes dentro de los lípidos, porque formaba parte de muchas otras moléculas como las vitaminas y las hormonas, ¿no? Sus propiedades, sobre todo, no se olviden esa saponificación, que también ayuda a la clasificación de los lípidos que son saponificables y no saponificables. La saponificación de productos nos va a dar lo que es el alcohol, la glicerina, y el jabón, que también se conoce como el jabón, ¿no? Ahora, los álcalis, o bueno, la solución alcalina, si le añadimos a un ácido graso, en este caso el de acá, bueno, de productos nos va a dar jabón y glicerina, no se olviden. Ahora, en la esterificación va a ser como la formación de este enlace éster, que es el que utilizan los lípidos para unirse, en donde vamos a tener el grupo carboxilo y un grupo alcohol, donde se va a unir bueno, que va a unir justamente estos dos, este enlace éster, ¿no? Entonces, ¿entre qué se uniría más o menos un lípido? Mediante enlaces éster, mediante su grupo carboxilo y un grupo alcohol, ¿no? Y su grupo alcohol. Porque el ácido graso como tal se le tiene que unir también un grupo alcohol, ¿no? Para que así pueda formar también posteriormente lo que van a ser los glicéridos, mejor dicho, o también les conocen a glicéridos. Es necesario que sea un grupo carboxilo con un alcohol para que se forme este enlace éster. Y el producto no se olviden que les va a dar agua también. Así como en el caso del enlace peptídico más o menos, también les da el resultado agua. Ahora, su clasificación, sobre todo en saponificables y no saponificables, las dos partes grandes. Teníamos bueno, simples, en saponificables teníamos sobre todo a los simples y a las ceras, ¿no? Acá, bueno, saponificables eran simples y complejos, mejor dicho, simples y complejos. Ahora, los simples tenemos únicamente, por decirlo así, a las ceras y a los acilglicéridos, ¿ok? Estos acilglicéridos, sobre todo, vamos a ver que cuando van a juntarse de tres, se les va a conocer ya como un triglicérido. El acilglicérido, sobre todo, no es como que la parte más sencilla que hay. O sea, sí es simple, pero digamos que no es tan funcional como lo sería un triglicérido, ¿ok? Entonces, el triglicérido ya sería más funcional. Ahora, a través de la esterificación es que estos dos se van a formar. Ahora, los heridos no se olviden que eran más que todo una función sobre todo protectora, y los simples eran una función ya más, bueno, los simples eran funciones ya más de reserva, por ejemplo, o también de energía, porque la grasa, por ejemplo, la que tenemos, la grasa humana tiene triglicéridos, por lo tanto, cuando se requiere o la obtención de energía, se recurre a estos triglicéridos para separarlos, por decirlo así, y empezar a utilizar los ácidos grasos. El triglicérido tiene esta composición de aquí, un ácido graso libre que se va a unir con un alcohol. Como es un alcohol de, bueno, 1, 2, 3, necesitamos tres ácidos grasos libres. Es por eso que les digo que en sí un acilglicérido no sé, o sea, no se encuentra muy conveniente porque aquí tiene que haber tres, como que tenemos tres oxígenos, por lo tanto tiene que haber tres ácidos libres o ácidos grasos, mejor dicho, para que se unan con este alcohol. No sé si más o menos lo entienden hasta aquí. ¿Sí? ¿O tienen alguna consulta? Ya. Ahora,
Tenemos a los fosfolípidos que ya hablando de que son los complejos o conjugados, son los complejos conjugados. Son entre los más importantes porque forman parte en la bicapa lipídica. No se olviden que también hay otro alcohol que se puede utilizar que es la esfingosina, pero en este caso el más importante es el glicerol. En el caso de los fosfolípidos, pero hay otros en los que se utiliza la esfingosina. Ahora, ya hablando de un fosfolípido como tal, aquí tenemos que este fosfolípido tiene también una cabecita que es hidrofílica y una cola que es hidrofóbica. Tiene una cadena, una colita que tiene una cadena saturada de ácido graso saturado y una cadena de ácido graso insaturado. Ahora, al alcohol se le va a unir un grupo fosfato, de ahí que se llama fosfolípido, ¿ok? Con los glucolípidos, también forman parte de la membrana lipídica, como les decía, glucolípidos, glucoproteínas, sobre todo forman parte de esta membrana lipídica, pero los glucolípidos, sobre todo, vamos a ver que está conectado o unido con un glúcido, que por ejemplo, esta cadena de acá, que está unido a lo que se conoce como un ácido graso. Ácido graso con alcohol, ¿ok? Con un alcohol. El alcohol en este caso que se va a utilizar es la esfingosina o esfingol. Y aquí también observándolo así a simple vista vemos que este glicolípido está unido a los fosfolípidos, ¿ok? No está unido a una proteína como en el caso de la glicoproteína. También se van a ubicar en la parte externa de la bicapa lipídica. La esfingomielina, bueno, era este tipo, el recubrimiento que se le da a las neuronas para que puedan transportar muy fácilmente el impulso nervioso, ¿no? Y bueno, su precursora, por decirlo así, era esta que es ¿dónde está? Bueno, este es todo el precursor que es que es un ácido graso que está compuesto por esfingosina, un ácido graso. Y a todo esto se le va a conocer como ceramida. Y a toda esta ceramida se le va a añadir esta fosfocolina, que en sí ya va a ser una precursora de la esfingomielina, que es como lo que va a recubrir ah, las vainas, bueno, a estos axones de la neurona para que se mantenga el impulso nervioso. De aquí que se recuerda de la esfingomielina, su función y qué se le une, que es la fosfocolina, ¿no? Sobre todo. Porque el alcohol que va a utilizar es la esfingosina, pero otro que se le va a añadir muy importante porque también es un complejo o conjugado es la fosfocolina. Los glicolípidos ya también se dividían en cerebrósidos y gangliósidos. Los cerebrósidos los encontrábamos en la sustancia gris y los gangliósidos sobre todo no se olviden en la membrana de las células plasmáticas del tejido nervioso. ¿Ok? Ahora, si les hablan de qué pueden encontrar en otras que no sean nerviosas, es el glucocerebrósido. ¿Ok? Eso sí era importante que lo sepan. Glucocerebrósido. Y el gangliósido es lo que está en las células nerviosas y el glucocerebrósido en las células no nerviosas. ¿Ok? Lipoproteínas eran sobre todo para el transporte, ¿no? Teníamos a las LDL y a las HDL, que eran las que más se conocen como proteínas de baja densidad y alta densidad, que le conocen como colesterol bueno, colesterol malo, porque van a transportar justamente lípidos y bueno, es como que una va a dejarlo y la otra de lo que deja lo va a transportar. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre estas dos, es que justamente va a ocurrir ciertas patologías, ¿no? Sobre todo en el sistema cardíaco. En la parte de los vasos sanguíneos veíamos cómo se arman estas placas que al final se oxidan y bueno, causan obstrucción para que se lleve la sangre, ¿no? O se transporte. Entonces, la LDL se conoce como el colesterol malo y la HDL se conoce como el colesterol bueno porque es la que va a llevar o transportar también las moléculas de grasa, ¿no? Ahora, teníamos a otro que se conocen como los kilomicrones. Aquí que van a transportar en sí grasas en general por el sistema
bueno, de todos los cuerpos, del cuerpo, ¿no? Sobre todo los kilomicrones, yo lo he visto más que se utilizan en la síntesis, bueno, no en la síntesis, en la degradación de lípidos. Los kilomicrones van a utilizarse para degradar justamente los lípidos, para transportarlos ahí para que se puedan degradar, ¿no? Sobre todo en la parte de la degradación de lípidos, ocurre que los kilomicrones están transportando estos lípidos. Ahora tenemos a los insaponificables, que sobre todo teníamos a los esteroides y a los eicosanoides, porque los terpenos vimos que más estaban en las plantas. Ahora también son insolubles en agua y son solubles en solventes orgánicos, pero la diferencia de estos insaponificables es que no tienen ácidos grasos, entonces por eso se les llama insaponificables. Los esteroides, en este caso, vamos a tener al colesterol como una molécula más importante de todos los esteroides, que va a ser precursora de las hormonas, de las vitaminas. Sobre todo van a ver que lo de los andrógenos, que van a ser luego la testosterona y el estrógeno, bueno, los estrógenos, ¿no? Listo. También de la parte de los corticoides y anabolizantes o androgénicos esteroides. Ahora, creo que eso es sobre todo lo más importante de esteroides. Y los eicosanoides, tenemos sobre todo a las prostaglandinas, que de ejemplo ponían a lo que era el tromboxano A, por ejemplo. También recuérdense o sea, cuál es su funcionalidad del tromboxano A, que sobre todo era la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. Ahora, va a contribuir a la vasodilatación, la permeabilidad capilar, entonces la inflamación. Esta parte de aquí, recuérdense también. Y esta parte de aquí que produce el efecto de bueno, potencia el efecto de la histamina, ¿no? Eso sí, esa parte sí, recuérdense. Y bueno, eso ya es todo por lípidos también. Ya. Ahora sí, yo creo, chicas, que sí terminó el repasito. ¿De todo tienen alguna consulta hasta aquí que quieran añadir o preguntar? ¿Tienen alguna consulta? Ok, No, creo que no. ya. Gracias, voy a tener la grabación.